Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hemos estado trabajando en 2 series. Hemos venido para la gloria de Dios y para la bendición nuestra como iglesia, ¿cierto? El Señor nos ha estado inyectando de su palabra a través del libro de Colosenses y también a través de la carta a los Colosenses y también la epístola del apóstol Santiago. Hoy vamos a retomar a lo que venimos hablando de Santiago. Vamos a orar primero y entregar este tiempo en manos del Señor. Padre nuestro, te alabamos, Señor, por tu gracia y misericordia. Hoy nos acercamos a tu presencia, Señor, porque, Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Alabado sea tu nombre, oramos, Señor, por tu dirección y ayuda en este tiempo para que, Señor, podamos tener la capacidad de comprender tu palabra, de entender tus propósitos, Señor, y que afecte nuestra vida de tal manera, Señor, que tengamos una fe viva. Una fe activa, no una fe solo conceptual. Entonces, ayúdanos en esto, Señor. Y Padre, toda aquella distracción, cualquier cosa que quiera quitar nuestra atención de tu palabra, de tu dirección el día de hoy, Señor, oramos que nos bendigas, Padre, quitando esto. Y Señor, si tú abres nuestro entendimiento, definitivamente es por la obra de tu misericordia, por tu obra, Señor, que nuestros ojos son abiertos para contemplar, Señor, las grandezas de tu poder, para contemplar, Señor, tu hermosura, tu enseñanza, tu fidelidad. Entonces, Señor, nos encomendamos en tus manos y rogamos tu ayuda y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día pasado estuvimos iniciando en el capítulo 1, seguimos en el capítulo 1. Esta vez vamos desglosando poco a poco la epístola. La semana pasada estuvimos trabajando los versículos del 5 al 8 y hoy vamos a estar en Santiago 1 a partir de los versículos del 9 al 11. Son 3 versículos, pero hay mucho que decir
Así que bueno, que el Señor también nos dé la gracia para poder ver ahí lo que Él quiere decirnos en su palabra. Vamos a leer el texto. Santiago 1, del 9 al 11. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El título que ha salido de este texto es Cristo, verdadera esperanza, sin condición social. Sin condición social. Ahorita vamos a entender esto de por qué sin condición social. Y es que parece que cuando uno leyera este texto, Dios le estuviera dando más prelación a un área social de un estrato social, ¿sí? Más que al otro, hablando del pobre y del rico. Y usualmente tenemos este pensamiento de que como que el rico merece más, perdón, el pobre merece más y el rico tiene que aguantarse, ¿sí? Tenemos como esas posiciones también de la sociedad que hace una división extrema entre estos dos personajes, de tal manera que llegamos a pensar que la pobreza tiene unas implicaciones terribles en el ser humano, y el que es rico pues está en la gloria, ¿sí? Pero vamos a poder notar algunas cosas en este texto que nos van a ayudar a entender qué estaba queriendo decir el autor Santiago en este texto, ¿sí? Entonces, bien, vivimos entonces en este mundo, ¿cierto?, que mide el valor de las personas por lo que poseen. Dinero, estudios, propiedades, estabilidad económica. Para muchos las riquezas se convierten en la base de su identidad. Y al mismo tiempo, la pobreza es vista como un fracaso, una humillación, ¿sí? Como lo peor de la sociedad. Pero la Biblia nos recuerda que tanto la pobreza como la riqueza son circunstancias pasajeras. El día va a pasar. Lo eterno no está en lo que tienes en el bolsillo, sino en quién gobierna tu corazón. Nuestra eternidad no está por lo que tengas en tu bolsillo, por tus posesiones, sino quién es el que habita en tu corazón. Eso es, en eso está basada nuestra eternidad, ¿sí? Entonces en Santiago 1, del 9 al 11, el apóstol nos presenta un contraste. Al pobre creyente le dicen: gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. Y al rico creyente le dice: gloríese en su humillación. Tiene una palabra en común: gloriarse. ¿En dónde está tu gloria? ¿Quién es tu gloria? ¿Sí? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Entonces la enseñanza es clara. Aquí lo vamos a notar, que ni la pobreza es señal de abandono de Dios, ni la riqueza es señal de aprobación divina. La verdadera esperanza
de todos está en Cristo. Por eso en Cristo no hay condición social. Y bueno, un ejemplo supremo de esta verdad es el mismo Jesús, que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, dice la Escritura, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Eso está en 2 Corintios 8:9, perdón. Por tanto, vamos a notar que este texto nos invita a una reflexión más profunda, más que una crítica hacia los ricos y más que pobrecito el pobre. ¿Sí? Es más bien una reflexión que nos dice dónde estamos poniendo nuestra identidad y seguridad. ¿En lo que tenemos o en Cristo? Que es nuestra verdadera riqueza y plenitud. Y Santiago lo había dicho anteriormente, cuando él dice que el propósito de la prueba era que te da la paciencia, ¿cierto?, en nosotros, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. Es decir, para que seamos perfectos y completos, sin que nada nos falle. Y hablábamos una vez pasada de que el propósito de la prueba es hacernos notar que Cristo es mi plenitud. Pase lo que pase, Él es quien me llena, Él es mi plenitud. Las pruebas van y vienen. Y el Señor nos ha dicho, en este mundo vamos a tener aflicción. Él no nos ha dicho, para de sufrir. Entonces, bueno, vamos a notar, ya lo vimos, vamos a notar una idea principal que recorre este texto, y es que tanto el pobre como el rico enfrentan pruebas en su condición. Uno está en una condición humilde y NBI nos ayuda a entender algo, y es que NBI nos dice que el rico está en una humilde condición. Curioso. Uno está en una condición humilde, es decir, de pobreza, el otro está en una humilde condición, diciéndole: tu riqueza no te sirve de nada sin Cristo. Y eso es lo que está hablando Santiago. Entonces, solo en Cristo se encuentra su verdadera identidad y esperanza. Esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos cortos versículos, pero que tienen bastante que decir. Y un primer punto que quiero que notemos es que Cristo es la exaltación del humilde. Es lo que está diciendo en el verso 9. Cristo es la exaltación del humilde. El hermano que es de humilde condición, es decir, el pobre, ¿sí?, gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. En pocas palabras está diciendo: si te faltan bienes materiales, tu riqueza es la obra de Cristo. Cristo te ha exaltado. Cristo te ha puesto en lugares celestiales. No depende tu riqueza de si tienes o no tienes posesiones. Y claro, Santiago venía hablando algo real en la vida cristiana respecto a las pruebas. Nos viene diciendo que debemos enfrentarlas con gozo, porque ellas producen paciencia.
y que en medio de ella necesitamos pedir a Dios sabiduría con fe y sin dudar, ¿cierto? Eso lo vimos la vez pasada. Ahora, aquí en el verso 9, él aterriza ese tema en un aspecto muy concreto y cotidiano, y es la condición económica. Tanto la pobreza como la riqueza pueden convertirse en pruebas que desvían nuestro corazón de Dios si no tenemos la perspectiva correcta. Tanto la pobreza como la riqueza pueden convertirse en tropiezos en tu vida espiritual si las pones, si le das una mayor exaltación que a Dios mismo. Entonces, por eso Santiago se dirige primero aquí, y lo primero que quiero que notemos es que él está diciéndole, está hablando al hermano de humilde condición, al hermano. Es decir, no está hablando a todos los pobres. Y esto aquí también hay que aterrizarlo. Vamos a entenderlo por qué. Está hablando del hermano, ¿sí? Alguien que ha puesto su confianza en Cristo, ¿sí? Que ha creído en Él como su Señor y Salvador. Un hermano que es pobre, es de humilde condición. Hay una palabra que se usa, una palabra griega, tapeinos, que significa de baja posición. Y en este contexto apunta a eso, a que son pobres, ¿sí? Porque también está la humildad, ¿cierto? Lo contrario al orgullo. Entonces puede apuntar a las dos, pero por el contexto que estamos tratando, está enfocándose en aquellos hermanos de baja condición. No tienen mucho dinero, no tienen posiciones, quizás son esclavos en ese tiempo, ¿sí? Entonces, pero lo que quiero que notemos es que no se está enfocando en todos los pobres. En ese tiempo había dos condiciones sociales. En un tiempo en el que Santiago estaba hablando de esto, era que había ricos y había pobres. No había clase media. Eso arrancó a partir del siglo XV. ¿Sí? Pero antes del siglo XV era rico y pobre, no había más. ¿Sí? Entonces, el hermano pobre, por su condición social, era despreciado por el mundo, visto como alguien sin valor. Incluso él mismo podría llegar a pensar que vale menos por lo poco que tiene. Fíjense cómo eso menoscaba la forma en que se ve, ¿sí? Su aprecio por sí mismo, por quien es él en el Señor. Y Santiago nos quiere corregir esto con una verdad poderosa. Dice: gloríese en su exaltación. Lo está llevando a Cristo. ¿Quién es su exaltación? La obra de Cristo. Esa es su exaltación. Él no tiene que estar fijándose en que el otro sí tiene y yo no tengo. Y entonces ahí viene el pensamiento contra Dios. Oye, Dios, ¿por qué me hiciste pobre? No se vale. No es justo que este man tenga más que yo. Tú sí eres mi Dios. O sea, si tú eres mi Dios y eres el Dios de él, pues yo también debería tener plata. Yo también debería tener riqueza. Yo debería tener un carro, un modelo, no sé. ¿Sí? Santiago está queriendo corregir esto. Aunque el mundo lo vea abajo, en Cristo ya ha sido levantado. Su valor no depende de su billetera, sino que depende de la cruz, del pago que hizo Jesús, mucho más valioso. Él nos revistió de su riqueza. Nos hizo, en Cristo nosotros somos hijos de Dios.
herederos y coherederos con Cristo. La dignidad del pobre no se mide por su ropa ni por su posición, sino por su posición en Cristo. No se mide por qué zapatos tienes, si lo compraste en la 30 o lo compraste en Buenavista. Bueno, está. ¿Sí? Dios, o sea, tu condición no está dada por una posición social. Somos herederos con Cristo. Nación santa, real sacerdocio. Dios nos dignificó. Le está diciendo Santiago al pobre: hermano, tú eres rico en Cristo. Tu exaltación es Él. ¿No cuántos rotos tiene tu pantalón? Él es tu exaltación. Entonces, mi hermano, esto es importante entenderlo, porque muchos caen en el error, ¿cierto? Algunos pobres, como dije, culpan a Dios de su condición, y también algunos justifican su pecado. No es que yo robo porque me toca robar, si no robo. Otros hacen triquiñuelas, ¿sí? De pronto no le alcanza el sueldo y entonces engañan en su trabajo, por debajo de la mesa, se roban las ventas, no sé, situaciones donde se deja pasar el pecado, porque como yo soy pobre, ¿sí? Como yo soy pobre. Y hoy día vemos cómo la sociedad, en cierta manera, dignifica algunas acciones que no están bien, por decirles que no les han dado una oportunidad. Por eso ellos tienen derecho a dañar el Transmetro, a qué sé yo. Por eso es que tienen derecho a sabotear los lugares comerciales, y romper las ventanas y llevarse las cosas, porque es que tienen hambre. Eso no es una justificación. Es uno de tantos ejemplos, ¿cierto? Justifican su pecado en su escasez y lo que hacen es alejarse del Señor. Otros caen en las redes de los falsos maestros de la prosperidad, pensando que la pobreza es un fruto de un pecado oculto o de falta de fe. Y Santiago niega esas falsas ideas. Santiago está diciendo: la pobreza no significa que entonces tú estás mal con Dios. Pero si tú eres pobre, quiere decir entonces que tú no tienes una buena relación con Dios. Y Dios no te ama tanto como ama a fulano, que si tiene una capacidad económica o tiene un mejor trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Santiago está aterrizando. Y también esto de la prosperidad, que dice que la riqueza, o sea, tener riqueza entonces significa que pues, Dios está bien contigo. Santiago está diciendo que la riqueza no es una señal automática, ¿sí? De que está bien con Dios, de la aprobación de Dios. Algunas cositas que no significa este texto, que quiero que tengamos en cuenta. Este texto no enseña que la pobreza es un pecado. Eso es un error. Y veamos que nuestro hermano David nos hablaba de lo que dice correcto. Yo creo al rico y al pobre. No está haciendo una distinción. ¿Sí? Y lo que está queriendo decir a Salomón es: yo creo al ser humano. No hay distinción. No enseña tampoco, y
y aquí por eso quería resaltar, que todos los pobres se merecen el cielo. Porque hay un error también de pensar de que todos los pobres merecen ir al cielo. Eso no es lo que la Escritura nos dice. Que sí debemos tener misericordia, que sí debemos velar por el hermano que está en una condición humilde, por el huérfano, la viuda, ¿cierto? La Escritura enseña que debemos velar por eso, por el cuidado de ellos. Pero hay una situación particular en cuanto a su salvación que solamente viene por la obra de Dios en el corazón del ser humano. Tampoco significa este texto, como se ha tomado Santiago, como una propaganda política contra el capitalismo. Y es un llamado a la revolución social. Eso no es lo que está diciendo este texto. Dios está de acuerdo contigo que te rebelen y dañen y lo vuelven todo un movimiento político y toman la Escritura fuera de contexto. Así como en algún tiempo también surgió la teología de la liberación. Es también una muy mala teología. Tomaron los textos de Moisés, el Éxodo, y lo convirtieron en una propaganda política vestida de religión. Eso no es lo que está diciendo el texto. Y por último, tampoco el texto está haciendo una exaltación romántica a la pobreza. Lo que el texto está diciendo es que nuestra verdadera riqueza no es material ni temporal, sino que Dios mismo es tu riqueza, su presencia eterna. En Él debes velar, en Cristo. Mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás te va a ser añadido. Entonces, hermanos, si alguno de nosotros hoy tenemos escasez, no debemos medir nuestro valor en función de la billetera. Nuestra exaltación no está en subir de nivel económico, sino en que ya somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. No buscamos la prosperidad temporal como una señal del favor divino. La Escritura dice: buscar primero el reino de los cielos. Ahí es donde está nuestra verdadera herencia. En Cristo, aun en medio de la pobreza, somos exaltados. Muy bien, vamos a seguir con el punto 2. Y sí tomé los dos versículos. Está haciendo una división donde ya se enfoca en el rico. ¿Sí? Cristo, la humillación del rico. Y hay que ver por qué la humillación. ¿Sí? Lo vimos ahorita, lo que decía Primera de Corintios, de que él se hizo pobre para enriquecernos. Aún aquel que cree que por su condición económica merece el cielo,
Aquí está aterrizando Santiago estas dos particularidades. Ya he dicho, el pobre necesita de Dios. Y ahora aquí también va a decir el rico también. Cuando vemos aquí Santiago y leemos esta porción, dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale, con calor abrasador, y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece, y también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Santiago lo que está diciendo ahí es, pobrecito el rico. Pero el rico que pone toda su confianza en las riquezas, en lo que tiene, en sus posesiones. No solamente en sus posesiones, sino en su posición social, o también en su empleo. Si es doctor, si es abogado, ¿sí? En ese sentido es a lo que se refiere Santiago. No está diciendo tampoco, aquí hay que aterrizarlo también, que las riquezas son malas. Recordemos que Dios es el que da. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno dio más talento que a otro. Hubo uno que tenía solamente un talento, pero Dios lo hizo conforme a su voluntad. Vamos a ver que Santiago tampoco está hablando aquí de que la riqueza es mala, ¿sí? Entonces, después de hablar Santiago a los pobres, se dirige ahora al hermano rico. Así como la pobreza es una prueba, también la riqueza puede ser una tentación para el rico, para aquel que tiene posesiones, que piensa que no necesita a Dios porque sus bienes le son suficientes. Entonces Santiago por eso le recuerda que su verdadera gloria no está en sus posesiones, sino en su humillación. Humíllese, reconozca de dónde viene su posición, reconoce de dónde viene tu provisión. ¿Quién es tu Señor? No son tus riquezas, no es tu empleo, no son tus capacidades. Aquí se le está llamando al rico a no gloriarse en su riqueza, sino en reconocer delante de Dios que todo lo que posee es pasajero. Y es lo que vemos ahí en esa ilustración que hace el texto. Que básicamente lo que está diciendo esa ilustración es: las riquezas de este mundo no son nada. No son nada. Por eso no pongas tu confianza en las riquezas. Las riquezas son pasajeras. Santiago lo ilustra con un texto de Isaías. Voy a leer aquí en favor de ustedes, Isaías 40, del 6 al 8. Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, así también está haciendo Santiago esta ilustración para decir que la riqueza florece por un momento, pero luego se marchitan. ¿Cuántas empresas conocimos de hace tanto tiempo, cierto? Y que eran lo máximo.
hoy día solo conocemos su nombre porque quién sabe qué pasó. Hubo un cambio económico, un cambio en el consumo, y o vino producto de afuera del país, hizo que muchas empresas cayeran. Entonces, si no miremos la Vía 40, la Vía 40, eso era una cantidad de empresas que había ahí, ¿cierto? Pero muchas se han ido, se han trasladado, pero otras definitivamente terminaron, ¿sí? Porque se les acabó su tiempo. Se les acabó su tiempo. Los negocios van y vienen, pero no podemos poner nuestra confianza en ellos. Hoy el rico puede ser poderoso y respetado, pero pronto su gloria se desvanece como la flor al sol. Y hay muchos ejemplos de ello. Hablaba de las empresas, pero también no sé si algunos recuerdan a Steve Jobs. ¿Sí? Los que tengan un iPhone, por ahí viene el asunto. ¿Sí? Triunfó y fue súper exitoso. Y chévere, o sea, es decir, en un momento envidiamos, ¿cierto? Qué bueno que pudo él sobresalir en ese éxito. Pero también sufrió de cáncer en el páncreas y murió. Y lo triste es que todo lo que logró se quedó ahí. Se quedó, dejó nombre, fama, está bien. Pero eso de qué sirve sin Cristo. ¿De qué sirve sin Cristo? Voy a dar otro ejemplo también. ¿De qué sirve? O en el deporte. Mohamed Ali, ¿se acuerdan de él? Boxeador tremendo, humillativo como el sol, altivo. Era difícil ganarle, no le lograron ganar. Y terminó padeciendo Parkinson. Después ustedes lo vieron, no sé, en silla de ruedas y caminaba así. Y daba pues, para robar a alguien así. Si no lo guarda. Por mucho tiempo sufrió Parkinson, hasta su muerte. Su altivez, su humillación a sus rivales, ¿en qué quedó? Quedó fama, quedó quizá el nombre, pero con el transcurrir del tiempo, ya la gente no se acuerda de Mohamed Ali. Su gloria quedó ahí. David, ¿qué ibas a decir? Sí, que algo interesante es que puede ser también una idea errónea que se puede instalar en nosotros de, como decía ahorita, que hay más acceso a la salvación del pobre en su condición porque le podemos llegar y si no tampoco está en las veredas, o por ejemplo cuando se hizo la obra en Zona Bananera, no todos, o sea, ahí no está todo el mundo convertido, así sea que estén en condición de humildad, es decir que su oscuridad no tiene que ver con su condición económica. Y de pronto una de las trampas en las que yo también en algún momento he podido caer es pensar de que el rico por ser rico e intelectual no va a aceptar a Dios porque es mucho más inteligente que nosotros. O sea, como la idea esta de que si como tiene dinero y además de eso intelectualmente, pues hay de pronto intelectuales que no son millonarios, pero tú quedas con una idea, este va a ser más difícil hablarle del Evangelio porque tiene más en la cabeza que otros. Y realmente tanto los unos como los otros necesitan de la luz de Cristo. Quizás haya que orar más por los que están en condición de eminencia, los ricos, porque no tenemos más acceso, no es tan fácil acceder a ellos para hablar. O sea, yo nunca he hablado con un millonario. O sea, nunca he tenido ese, hay que hablarles a todos para que el Evangelio corra hacia todo el que lo necesita, pobre o rico. Bueno, yo te afirmo y te digo, hermano, que todos los días andan con un millonario.
con el Señor Jesús, cada vez que te vayas a orar, ya tienes ese privilegio. Gracias, Tavo, por el comentario. Entonces, todos estos personajes, ¿cierto? Y así hay muchos, podemos hablar de tantos, que hicieron fama, pero esa fama sin Cristo es vana. Pues como dice la Escritura, se va a desvanecer. Con este mundo se va a desvanecer. Entonces Santiago está afirmando aquí a aquellas personas que tienen riqueza. Les está diciendo, mira, gloríate en tu humillación. Gloríate en tu humillación. Hay un texto en Jeremías 9:24 que dice, mas el que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Dios no se complace en que tú le traigas más plata o menos plata. Dios se complace en que le conozca realmente. Y conocerle a la luz del texto de Santiago, que es fe viva, es que tu fe se vea, se note. Es lo que hemos estado hablando. Vimos en Efesios, y ahora Santiago está hablando de la fe activa, no de una fe conceptual, sino que se nota. Y les está diciendo a estos ricos que sus acciones sean para la gloria de Dios. Que tu gloria sea el Señor, no tu riqueza. Que tu gloria sea el Señor. Entonces, si notamos que en el texto, más allá de decir el pobre se lo merece todo y el rico no, el foco al cual nos está queriendo llevar Santiago es: Dios debe ser tu mayor posesión. Él es tu posición espiritual. Él te ha puesto en lugares celestiales, tanto al rico como al pobre. Y volvemos a retomar el hecho de Jesús como el ejemplo supremo. La persona más rica de todo el universo, dueño de todo, Señor de señores, no usó de su riqueza y poder, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de Dios. Filipenses 2, versículo 6. Cristo es el mejor ejemplo de humillación que debe imitar el rico. Hermanos, si tienes posesiones, que Él sea tu mayor posesión. Cristo, siendo infinito en gloria, abrazó la pobreza. El desprecio y la cruz para ser obediente al Padre. Quiere que le imitemos. Él hizo eso para que nosotros fuésemos enriquecidos con su gracia. Entonces, por tanto, el llamado que le está haciendo Santiago aquí al creyente, al rico, es a imitar esa humillación voluntaria y de sumisión al Padre, reconociendo que sus bienes no son su identidad, no son lo que le da posición, sino que su vida debe reflejar la misma mente de Cristo.
haya en ustedes el sentido que hubo en Cristo. Ese es el llamado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿cierto? Aquí no se está diciendo que la riqueza sea mala en sí misma. Es Dios el dueño de su riqueza. Lo peligroso es confiar en ella, es poner tu confianza en ella como fuente de seguridad o identidad. Jesús mismo lo advirtió: no se hagan tesoros en esta tierra, sino háganse tesoros en el cielo. Y Pablo lo confirma, ¿cierto? Cuando dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino más bien que pongan su confianza en Dios. Estoy parafraseando lo que dice el texto. Entonces, mis hermanos, si Dios te da abundancia material, gloria a Dios, pero no te gloríes en Él, no esperes en Él, no pongas tu confianza en tu posición social o en tu capacidad intelectual. Eso va a pasar. Las empresas, las casas, los carros, las posesiones. Dios nos guarde, pero hemos visto cuando llegan esos tsunamis a Japón, eso desbarata en un momentito todo lo que se ha hecho. Y bueno, también otros ejemplos, pero los desastres naturales son una muestra de cómo todo desaparece en un momentito. No debemos gloriarnos en eso, sino que en que Cristo nos ha mostrado nuestra pequeñez y nuestra dependencia. Nuestro gozo debe estar en el Señor. Por eso el llamado aquí a humillarnos. Los bienes no someternos, pero nuestra herencia en Cristo sí lo es. La riqueza se marchita, pero Cristo permanece. Recordemos que nuestro valor no está en la cuenta bancaria, sino en la cruz. Las empresas, las casas, las posiciones van a pasar. Nuestra comunión con Cristo permanece para siempre. Ya estamos disfrutando de Él. Ya somos ricos. Ya lo somos. Por eso nuestro verdadero tesoro como creyentes es Dios mismo. Es lo que está diciendo Santiago. Él debe ser tu tesoro. Él, tanto al pobre como al rico. Al pobre le está diciendo: no mires que a este como le está yendo económicamente. Fíjate quién es tu riqueza. Y al rico le está diciendo: no pongas tu confianza en las posesiones terrenales. Dios es tu verdadera riqueza que permanece para siempre. Lo que Santiago está diciendo es que ambos, tanto el rico como el pobre, necesitan el Evangelio para interpretar su identidad. Bueno, mis hermanos, unas conclusiones de este texto. Santiago nos ha mostrado que tanto la pobreza como la riqueza son pruebas en la vida cristiana. Increíble, ¿cierto? Que dijera uno que, no sé, eso que dice el Maroto, 20.400 millones de pesos, ¡wow!, en la cuenta. Eso, pensar que eso es una prueba. Uno debería decir: no, es una prueba, sabroso. Pero fíjate, es una prueba. ¿Dónde está tu corazón? ¿En quién está puesta tu confianza? Tanto el pobre puede ser tentado
a pensar que su condición es un castigo de Dios, mientras que el rico puede ser tentado a confiar en sus bienes y olvidarse de eso. Pero en ambos casos, la respuesta está en el Evangelio de Jesucristo. Él es la riqueza. Él me hizo rico en Él. El pobre Cristo debe gloriarse en su exaltación, en la obra de Cristo. Recordando que aunque el mundo lo desprecie, Dios le ha levantado y lo ha hecho heredero del reino. Su humillación social no es una señal de abandono divino, sino la plataforma en la que la gracia de Cristo resplandece más. Gloríate en eso. Si tienes, dile gracias, Señor. Si no tienes, gracias, Señor. Gracias, tú eres mi mayor posesión. Y bueno, ya hemos hablado del rico, ¿cierto? Debe reconocer que estos bienes, lo que hay en esta tierra es pasajero y que su enfoque debe estar puesto en el Señor e imitar a aquel que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Entonces, como conclusión también que Santiago nos recuerda que el Evangelio nivela el terreno. Nadie está por encima ni por debajo. El Evangelio nos dice no hay rico ni pobre, ni esclavo, ni escita, ni griego, ni judío, ni hombre ni mujer, en ese sentido. Tenemos una posición de bendición en nuestro Dios. Hemos sido redimidos por la misma sangre, llamados a encontrar nuestra identidad, nuestra gloria en Cristo. Él es nuestra gloria, Él es nuestra identidad, Él es nuestra posición. Nuestra verdadera riqueza no es terrenal ni perecedera, sino eterna y segura en la presencia de Dios. Y para terminar, 3 aplicaciones. Gózate en tu exaltación. Si eres una persona de condición humilde, no te avergüences de tu condición. Gózate en la exaltación, en tu exaltación en Cristo. A aquellos que tienen posesiones, no te enorgullezcas de tus bienes. Gózate en tu Señor. Él debe ser tu mayor bien. Y a todos juntos, recordemos que nuestro mayor tesoro es Cristo. Cristo mismo, quien nos da identidad, herencia y vida eterna. Solo en Cristo. No hay otro. No hay nada en este mundo que nos dé la verdadera paz y el gozo. Solo en Cristo tenemos gozo y esperanza. Así oramos, alabando a nuestro Padre. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades hoy. Que nuestra posición está en ti. No en nuestros bienes, no en nuestras falencias, no en la escasez, no cuando hay cantidad, sino que solo tú, Señor, llenas nuestro corazón, nuestro ser. Tú eres todo lo que necesitamos. Gracias por santificarnos hoy a través de tu palabra, permitiéndonos ver de esta manera cómo tu palabra nos habla. Señor, si en alguna manera, oh Dios, se ha afectado nuestro corazón hoy, que no nos hagamos los oídos sordos, sino que ante ti, Señor,
perseveremos en tu verdad, reflexionemos en tu verdad y nos gocemos en ti. Gracias, Señor, porque como iglesia nos has bendecido. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que tú les has permitido tener bastantes posesiones, o lo necesario, lo suficiente. Gracias, Señor, también porque hay hermanos aquí que padecen necesidad. Oh Dios, y en todo lo que nos hace ver, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Ayúdanos a estar atentos a eso, a cada detalle, a aquel que tiene necesidad. Ayúdanos, Señor, también a aquellos que tenemos, a entender estas circunstancias y humillarnos y dar de lo que tú nos has dado, Señor. Entonces, Padre, a ti la gloria, gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos bendiciendo el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no nos vayamos, vamos a vamos a recibir un testimonio. Creo que Diana nos... Señor mi Dios, al contemplar los cielos,